Habíamos quedado en esta parte. Justamente es un enunciado de un modelo de una línea de espera con un servidor en el cual, a ver qué es lo que indica. El tiempo que transcurre entre llegadas de ciertas piezas a una estación de inspección sigue una distribución exponencial con media de 5 minutos pieza. El proceso está a cargo de un operario y la duración de la inspección sigue una distribución normal con media de 4 minutos y desviación estándar de 0.5 minutos por pieza. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Nos están indicando que calculemos el tiempo promedio de permanencia de las piezas en el proceso de inspección. Entonces, para solucionar este problema, ¿qué es lo que debemos hacer? Podemos construir una tabla de eventos, luego definir las relaciones lógico-matemáticas entre los elementos que identifiquemos, hacer la simulación y podemos verificar con una gráfica de estabilización si realmente la variable con la cual yo estoy trabajando o la variable decisional se está estabilizando. Y hacemos el análisis estadístico de las diferentes réplicas. Entonces empezaremos con la parte de la construcción de la tabla de eventos. Para construir la tabla de eventos, ¿qué es lo que vamos a realizar? Entonces vamos a describir la relación entre las variables involucradas en el proceso. Entonces, para identificar estos elementos, van a ser ¿qué elementos van a identificar? Las variables de estado, las entidades, evento o eventos y las actividades que podrían haber en este modelo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí? Era, a ver, lo anotaremos. Entonces, es bastante sencillo este modelo. Es en el cual están llegando o volveremos antes al enunciado para tenerlo en todo momento el enunciado. Modelo de, a ver, el tiempo que transcurre entre llegada de ciertas piezas a una estación de inspección. Ok. Primero, ¿qué tenemos a este lado? Llegada de piezas. Esto sería la llegada de piezas. ¿Cada cuánto están llegando estas piezas? Siguen una distribución exponencial. Siguen una distribución exponencial con una media de 5 minutos. El proceso está a cargo de un operario, entonces aquí hay en la estación de inspección. La duración de la inspección sigue una distribución normal. Entonces aquí la inspección sigue una distribución normal. Una distribución normal con una media de 4 y una desviación de 0.5 minutos por pieza. Todo está en minutos. Y una vez que se inspecciona, salen las piezas, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? Aquí están indicando que calcular que el tiempo promedio de permanencia de las piezas en proceso de inspección. Un proceso de inspección. Ya, entonces vayamos ahí. Habíamos indicado que vamos a construir una tabla de eventos, definir las relaciones lógico-matemáticas, simular el proceso, elaborar las gráficas de estabilización, realizar el análisis estadístico de las réplicas. Y justamente estamos aquí, en la cual vamos a identificar los elementos del modelo de simulación. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de eventos en los cuales estamos identificando estos elementos. Variables de estado, entidades, eventos y actividades.
Aquí en el modelo tenemos que la llegada de piezas. Seguramente si está libre la estación de inspección o el operario que está aquí, va a empezar a inspeccionar. El tiempo que tarda en inspeccionar una pieza es de, sigue una distribución normal, con una medida de 4 y una desviación de 0.5. Que me están pidiendo calcular el tiempo promedio de permanencia de las piezas en el proceso de inspección. Ahora, ¿cuál será la variable de estado? A ver, veamos aquí. De los que están por el momento conectados. ¿Alguno me puede indicar cuál será la variable de estado? Esto está relacionado con la variable decisional, ¿no? La variable de estado. ¿Cuál es la variable con la cual vamos a trabajar más? Entonces, aquí, ¿qué me están pidiendo? El tiempo promedio de las piezas en proceso de inspección. Entonces, la variable de estado sería el tiempo en el sistema de inspección. Entonces, o el tiempo de las piezas en el sistema. Entonces, ahí vayamos, tiempo en la estación de inspección, entonces de la pieza. Y de ahí vamos a poder obtener el promedio o el tiempo promedio en proceso de inspección. Entidades. ¿Qué era una entidad? Simplemente tienen que recordar eso y ahí, de acuerdo a eso, ¿cuántas entidades tenemos aquí? 1, 2, 3 y ¿cuáles son? ¿Cuáles serían las entidades o entidades? Ok, aquí ahí su compañera nos indica que sería pieza. Entonces, sí, justamente una entidad sería aquí, las piezas están llegando al sistema. ¿Y qué es una entidad? Habíamos indicado que una entidad es aquel elemento que va a ser transformado o que vamos a procesarla o brindarle algún servicio. Y generalmente las entidades van recorriendo las diferentes locaciones del sistema. Entonces, en este caso, la llegada de piezas, están llegando piezas, se les va a transformar, en este caso se va a dar como un servicio que sería, se les va a inspeccionar esas piezas y luego pasarán a otro punto del sistema seguramente. En este caso solo tenemos una partecita del sistema. Entonces, correcto, sí, las entidades, una de las entidades sería pieza. ¿Habrá más entidades? No, no hay, no hay más elementos. Puede haber más de una entidad. En este caso son las piezas. Luego los eventos aquí que pueden haber tendrían que ser los relacionados con esta pieza. ¿Por qué? Podemos identificar muchos eventos aquí. Por ejemplo, un evento podría ser, me indican que hay un operario y hora de descanso tal vez tiene su descanso de 12 a 2, podría ser, pero ahorita no tenemos todos esos datos. Pero en este caso, relacionados con la pieza, ¿qué eventos tenemos? Está llegando piezas, entonces el tiempo de llegada podría ser, y también cuando cambia de estado el sistema, que hemos indicado anteriormente que los eventos ocasionan cambios de estado en el sistema. Entonces llega la pieza y si la estación de inspección está libre, entonces la estación de inspección va a quedar en estado de ocupado o inspeccionando. Una vez que finalice la inspección, es otro evento que va a ocasionar otro cambio de estado, es decir, estación de inspección libre, entonces estamos cambiando estados. Entonces aquí el tiempo de llegada de una pieza sería uno de los eventos y otro evento sería la finalización de la inspección. Entonces hay piezas, correctas entidades son las piezas, eventos, tiempos de llegada y la finalización del tiempo de inspección. ¿Qué más? Eso se va analizando y de acuerdo al analista va a determinar cuáles son los eventos que vamos a tomar en cuenta en nuestro modelo para luego hacer la simulación. Entonces, aquí otros eventos, ¿qué más podría ser? Entonces, aquí que está tiempo de llegada, fin de inspección. Sí, fin de inspección podríamos decir inicio de la inspección, porque no todas las piezas que van a ser o se van a comenzar a inspeccionar
al momento que lleguen. Igual como, a ver, algo sencillo. Vamos a una caseta de hamburguesas y así que llego no me van a atender, porque puede que estén atendiendo todavía a otras personas. Pero si yo soy el primero que ha llegado o justo llego cuando no hay nadie, sí me van a atender. Entonces, como evento secundario podríamos colocar tal vez eh, inicio de la inspección. Podría ser eso también. Aquí anotaremos inicio de la inspección. Entonces ahí tenemos eventos. O puede haber más eventos y nosotros tenemos que determinar si son necesarios considerarlos o no para modelarlos. Porque habíamos indicado que los elementos con los cuales vamos a ir trabajando no es que debo considerar todos sus elementos, todas las interrelaciones que hay entre los elementos en este sistema y luego crear su modelo. Sí queremos que represente al sistema real, pero tampoco no hay que complicarlo mucho porque si no, nos llevaría mucho tiempo trabajar con ese modelo de simulación y cuando tengamos resultados ya tal vez ya no sean necesarios esos datos. Ahora, en la parte de actividades, ¿qué actividades habrá? Entonces tenemos las piezas, están llegando las piezas, se inspecciona, finaliza la inspección y en algún momento ha iniciado la inspección. Ahora, actividades, aquí seguramente podría ser llegada de piezas, si están llegando las piezas, tenemos tiempo entre llegadas. Entonces podríamos tener tiempo entre cada llegada. Entonces tenemos que controlar eso, porque no todas las piezas, o igual aunque estuvieran llegando cada 2 minutos o cada 1 minuto, igual tengo que controlar esas llegadas. Entonces si hay tiempo entre llegadas, también tenemos un tiempo de inspección, que para ambos tenemos los datos. Tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial con una media de 5 minutos. Y el tiempo de inspección sigue una distribución normal con una media de 4 y una desviación de 0.5 minutos por pieza. Entonces ya tenemos también nuestras actividades, tiempo entre llegadas y el tiempo que va a tardar la inspección o duración de la inspección. Y, fin de la inspección, ese evento, tiempo de llegada, sí. Esos podrían ser estos serían los todos elementos con los cuales voy a trabajar en esta simulación. En este caso, para empezar, que hay con nuestra primera simulación, lo vamos a hacer con una hoja de cálculo. Luego ya vamos a empezar a utilizar software de simulación y para todo el proceso de más adelante vamos a continuar solamente con el software de simulación para construir los modelos y posteriormente hacer las simulaciones. Ahora, ya tengo todos los elementos identificados. Vayamos viendo el comportamiento de cada una de ellas. Aquí, ¿cuál es nuestra variable de estado? El tiempo en el estado de inspección. ¿Cuánto tarda en inspeccionar el inspector o el operario en esta estación? Sigue una distribución normal. Entonces, cuando construya el modelo, no hay una condición que me diga, cuando ocurra esto, finalizas la simulación. No hay. Entonces, esta es una simulación no terminal o de estado estable. Entonces, ¿en qué momento se va a estabilizar en este caso, el tiempo en la estación de inspección? Porque esta es mi variable adicional para esta parte del sistema. Entonces, ¿qué tipo de distribución es? Sigue una distribución normal, en la cual conozco la media y la desviación. Entonces, de lo que hemos visto en la anterior clase, teníamos 3 casos. Uno era en el que sigue una distribución normal, otro era en el que sigue una distribución normal, pero no conozco la desviación, y el otro es que no conozco la distribución o no es una distribución normal. En este caso es el primero. Es una distribución normal, donde conozco todos esos datos, la media, la desviación. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula para determinar la longitud de la réplica del tiempo promedio en proceso de inspección. Es decir, en qué momento va a estar
estabilizado estos datos del tiempo en la estación de inspección. Tenemos la desviación, sí, 0.5. Aquí el épsilon, es decir, el error, eso nosotros como analistas lo vamos a definir. Entonces va a ser seguramente un valor menor a la desviación. La desviación es 0.5, entonces un valor menor a la desviación le definiremos, que podría ser tal vez 0.02, 0.01. Eso ya depende del analista. Alfa, nivel de rechazo, con un 90-95% podríamos trabajar. Entonces, coloquemos nuestros datos. Nuestra exactitud o el error que queremos aquí es de más o menos 0.02 y con un nivel de rechazo del 95%, es decir, de 0.05 alfa. Ahora simplemente reemplazamos los datos y vamos a determinar en cuál va a ser la longitud de réplica para esta variable. Hacemos los cálculos y ya no necesitamos todos estos datos de aquí, lo voy a quitar. Ya. Entonces aquí ya estamos reemplazando. Alfa medio sería 0.05 entre 2, 0.025 y el estadístico Z de 0.025 ya habíamos calculado muchas veces. Y creo que sí, es 1.96. Eso lo pueden verificar y ya saben utilizar la tabla de la normal. Entonces reemplazamos 1.96 por 0.5 entre 0.2, 25. 25 por 1.96 al cuadrado, 2.401. Entonces, en este caso, ¿cuántas inspecciones debo realizar para que mi longitud de réplica, para que la variable en este caso esté estabilizada? Entonces, debería realizar 2.401 inspecciones mínimamente. Si son más, va a continuar estabilizado o se va a estabilizar mucho más. Igual, vamos a elaborar su gráfico de esta variable decisional para comprobar si realmente se está estabilizando. Y estamos poniendo ya en práctica esta parte también de las longitudes de réplica en una simulación. Entonces, continuemos. ¿Qué teníamos? Los tiempos entre llegadas. Entonces, primero están llegando las piezas. Y para que lleguen las piezas tengo que determinar en qué instante del tiempo van a ir llegando las piezas. Sabemos que las piezas siguen una distribución, el tiempo de entre llegadas de cada pieza tiene una distribución exponencial con media de 5 minutos por pieza. Con distribución exponencial, ¿y hemos trabajado anteriormente con el método de transformada inversa? Sí. ¿Hemos obtenido la función generadora de una distribución exponencial? Sí. Y era igual, era que a menos 1 sobre lambda por el logaritmo natural de 1 menos un número pseudo-aleatorio. Y de esta manera obteníamos la distribución exponencial. En este caso, 1 sobre lambda en la distribución exponencial es igual a la media. En este caso, la media es 5. Entonces, 1 sobre lambda va a ser 5. Entonces, aquí, ¿cómo voy a generar estos tiempos entre llegadas? De la siguiente manera. Entonces, todo este proceso ya lo conocen. Ya hemos visto esto en el método de transformada inversa. Y habíamos llegado, justo esto es lo que les indicaba, que es la función generadora menos 1 sobre lambda por el logaritmo natural de 1 menos un número aleatorio. Para cada variable aleatoria que sigue una distribución exponencial con media de 1 sobre lambda. 1 sobre lambda en este caso es igual a 5. Es la media. Entonces la función generadora va a ser esta. X sub i es igual a menos 5 por logaritmo natural de 1 menos RI. RI son los números pseudo-aleatorios. Aquí lo que estoy ahora haciendo es generar variables aleatorias que siguen una distribución exponencial con media igual a 5. Con el anterior paso que hemos hecho hemos determinado la longitud de réplica de mi variable decisional, que era 24.000 algo. Luego ya vamos a verificar. Como no hemos avanzado mucho de esa parte, a ver. Veamos. 2.401, 2.400 y 1 más 1. Eso no nos olvidemos para al final probar eso. 2.401. Ya, entonces vamos a ir generando esto.
Para eso les había indicado que vamos a trabajar esta vez con una hoja de cálculo en la cual vamos a hacer esta simulación. Para eso, vayamos a nuestra hoja de cálculo. Aquí ya tengo elaborado una hoja de cálculo. Están justo todos los elementos que habíamos indicado en la tablita, en la tabla de eventos. Entonces aquí vamos a tener las piezas. Entonces pieza 1, pieza 2, pieza 3. En este caso, ¿cuántas piezas tengo que inspeccionar? Aquí la anotaré en 2.401 piezas. Y a partir de ahí tendría que ya estar estabilizado con un error vamos a trabajar de 0.02, es decir, no va a haber en este promedio que vayamos calculando, no tendría que haber una diferencia mayor a 0.02. Eso es lo que queremos, para eso es ese error que hemos calculado, épsilon. Y alfa es el nivel de rechazo, que de eso un 5% podría variar, es decir, de cada 100 piezas, 5 podrían estar fuera de ese promedio aceptable que yo estoy queriendo. Entonces ahora, tiempo entre llegadas, justamente es lo que estamos haciendo. ¿Cómo estamos generando? Con método de transformada inversa, en la cual mi regla generadora, que aquí es igual, ya hemos anotado, menos 5 por el logaritmo natural de 1 menos R sub i, un número pseudo-aleatorio. Entonces, esta es la función, bueno, de nuevo, igual a menos 5 por logaritmo natural de 1 menos el número pseudo-aleatorio. Entonces, de esta manera estamos generando los tiempos entre llegadas. El dato que aparezca ahí, a ver, vamos a ver el primero, va a ir variando cada que vaya cambiando fórmulas aquí. Se va a ir actualizando seguramente los datos. Y en este caso, por ejemplo, es que el primer pieza estaría llegando en el minuto 2.7. Entonces, en ese instante está llegando y más decimales, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo entre llegada del primer. Entonces, la pieza 1 llega al minuto 2.7. La pieza 2, igual, la vamos a generar de la misma manera, porque los tiempos entre llegadas no tiene por qué variar. La fórmula para el tiempo entre llegadas ya estaría. Simplemente vamos a estirar aquí en esta columna la fórmula para generar el tiempo entre llegadas para la pieza 2, pieza 3, 4 y para las piezas necesarias. Volvamos a nuestra presentación. Entonces, estamos utilizando método de transformada inversa para generar los tiempos entre llegadas con esta función generadora. Continuamos. Tiempo de llegada, o si gustan pueden también colocarle como hora de llegada, es decir, en qué momento está llegando la pieza. La pieza 1, sí, va a llegar en este caso, creo que habíamos sacado 2.7 y está llegando al minuto 2.7. La hora de llegada también va a ser la misma porque es la primera pieza. Pero posteriormente va a ser el valor acumulado del tiempo entre llegadas, es decir, el tiempo entre llegadas más el tiempo de llegada anterior. Entonces, de esa manera lo calcularíamos. Entonces, esto es simplemente un análisis que estamos haciendo y determinando cómo obtengo la hora en la cual está llegando la pieza X sub i. Entonces, vayamos a nuestra hoja de cálculo. Tenemos aquí la hoja de cálculo, es decir, la hora de llegada o el tiempo de llegada. Para el primer pieza, en realidad va a ser el mismo valor que dice el tiempo entre llegadas. Cada que cambie cualquier dato, se actualiza aquí. Estamos trabajando con números aleatorios y en una hoja de cálculo trabaja de esa manera. Por ejemplo, aquí si el tiempo entre llegadas para la primera pieza es el minuto 9.37, la hora de llegada va a ser el minuto 9.37, iniciando el contador en 0. El reloj global, ¿no? Tenemos dos relojes, el global o el reloj absoluto y el reloj relativo. Entonces, con el reloj absoluto sería el minuto 9.37. Y que es lo mismo que este otro. Pero, a ver, con dos piezas trabajemos. Igual ya han cambiado. La primera pieza está llegando al minuto 1.32, hora de llegada de esa pieza 1.32. Siguiente pieza está llegando 3.87 minutos después. Entonces, ¿a qué sería igual el tiempo de llegada de la pieza
pieza 2 sería igual en este caso, aquí, el tiempo entre llegadas, es decir, después de cuántos minutos de que ha llegado la pieza 1, está llegando este. La pieza 1 estaba llegando al minuto, o digo, la pieza 2 también llegando 3.87 minutos después. Y el tiempo o hora de llegada de la anterior pieza lo tenemos en esta columna de aquí arriba. Entonces, más la hora de llegada de la anterior pieza. Es lo que estamos colocando. Es decir, si la pieza 1 llega al minuto 2.18 o a la hora, en este caso al minuto 2.18, el pieza 2 está llegando al minuto 4.21, la hora de llegada. Es decir, 2.02 minutos después, el tiempo entre llegadas. Volveremos a nuestra presentación. Justo lo que estamos colocando aquí, tiempo entre llegadas más el tiempo de llegada de la anterior pieza. Entonces, es lo que estamos realizando. Luego, una vez que llegan, la pieza 1 así que llega, va a encontrar seguramente la estación vacía y ese rato va, en ese mismo instante, también van a empezar a atenderla, es decir, a inspeccionarla. Pero para la segunda pieza vamos a tener que determinar si la estación de inspección está libre o no está libre. Si está libre, ese rato comienzan a atenderle, caso contrario tendrá que esperar. Entonces, el inicio de inspección sería, si la pieza en sistema, tenemos una pieza en sistema y el operario está ocioso, entonces inicia la inspección. O también vamos a iniciar la inspección cuando se finalice una inspección de la pieza anterior. En estos dos casos vamos a iniciar la inspección de la pieza en la que está en el sistema. Entonces hagámoslo en nuestra hoja de cálculo. Vamos a la hoja de cálculo. Entonces, ¿en qué momento inicia la inspección? Para el primero es bastante fácil. Así que llega, la hora que llegue la hora de llegada es el inicio de la inspección. En ese instante le van a atender a inspeccionar, porque es la primera pieza. Pero para el segundo va a estar en función del fin de la inspección también. Pero para eso necesitamos tener aquí el dato. Supongamos que tengamos ya el dato y dejaremos ya la fórmula lista para trabajar. Entonces, aquí el inicio de la inspección, ¿cuándo inicia? ¿Dónde está? Aquí está el fin de inspección, todavía no tengo el dato. Pero una opción es que, si ahorita está llegando al minuto 6.85, y si ha finalizado antes, ya está libre, entonces iniciaría en ese instante. Caso contrario, tendría que esperar hasta que finalice y llegue esta hora, que es el fin de la inspección, y en ese instante estaría iniciando la inspección. Es decir, tendría que tomar el valor máximo. ¿De qué? De la hora de llegada, a la hora que está llegando, estoy llegando en el minuto 6.85. Si ese es el valor mayor, entonces ese rato inicio. Caso contrario, tengo que esperar hasta que finalice la inspección de la anterior pieza. ¿Cuándo finaliza? ¿En qué instante? En este instante de aquí. Todavía no tengo el dato, pero ahorita vamos a completar eso. Entonces, si este otro es el valor mayor, es decir, que hay que esperar y en ese instante inicio la inspección. En este caso, como no hay dato, voy a iniciar en la hora de llegada. No espero nada. Tiempo de inspección. A ver, vayamos. Tiempo de inspección se sigue una distribución normal. Sigue una distribución normal con una media de 4 y desviación estándar de 0.5. En este caso aprovecharemos que en la hoja de cálculo puedo generar variables aleatorias que siguen una distribución normal, utilizando su propia función. Entonces, o si gustan, podrían utilizar también el método de convolución para generar variables aleatorias que siguen una distribución normal. Ahora, entonces aquí vamos a utilizar la función de la hoja de cálculo para generar esta variable aleatoria, que es el tiempo de inspección.
de la pieza, tiempo de inspección. Es decir, por cuánto tiempo va a inspeccionar cada pieza. Entonces, esto es igual a una distribución normal. Aquí para generar variables aleatorias que siguen una distribución normal, la función es norm.int. Me pide primeramente qué parámetro. Dice number. Aquí number va a ser un número pseudo aleatorio. Rand. Un número pseudo aleatorio. Luego me pide la media con era 4, y la desviación en este caso era 0.5. Esos son los datos que tengo de mi variable aleatoria que me genera los tiempos de inspección. Entonces es el primer tiempo de inspección de la variable aleatoria. Entonces aquí en realidad va a ser esto mismo para toditos. Entonces, esta misma manera vamos a utilizar para generar todos los tiempos de inspección para cada pieza. Entonces, va a ir con una distribución normal, con una media de 4 y una desviación de 0.5. Volveremos a nuestra presentación. ¿Qué más será? Fin de la inspección. ¿Cuándo finaliza la inspección? Va a ser la suma del tiempo de inspección, entonces es decir, lo que hemos generado hace un momento con la distribución normal, cuánto tardo en inspeccionar, y le tengo que sumar a qué, al instante en el cual se ha iniciado la inspección. Y de esa manera obtengo la hora o el momento en el cual se finaliza la inspección. Entonces, hagamos eso en la hoja de cálculo. Entonces, ¿a qué es igual el fin de la inspección? Esto es igual a qué? Al momento en que se ha iniciado la inspección, donde tenemos es igual a, aquí, inicio de la inspección. Entonces, más lo que ha estado en la estación de inspección. Inicio de la inspección más el tiempo de inspección. Esa es la hora o el momento en el cual estamos finalizando la inspección. Para el otro fila sería lo mismo, no va a haber variación. Es decir, podemos obtener este otro dato también. Luego, ¿qué necesitamos? El tiempo que ha permanecido en inspección o tiempo en inspección, es decir, desde el instante en el cual ha llegado la pieza. ¿Cuánto tiempo ha estado en ese sistema, en el sistema, en este caso, de inspección? Entonces, el tiempo en inspección es la diferencia entre el tiempo y el fin de la inspección. Simplemente de esta manera vamos a obtener que el tiempo de la pieza desde que ha llegado hasta que se ha finalizado la inspección. Entonces, eso es bastante sencillo. Tiempo en inspección sería igual a momento en que finaliza la pieza, en qué momento está finalizando la inspección, menos, en este caso, la hora de llegada. Entonces, en este momento ha llegado. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado en la estación de inspección? Por ejemplo, la primera pieza, 3.35 minutos. Ha llegado al instante 4.27, es decir, 4.27 minutos después de que ha iniciado a funcionar el sistema. Se ha iniciado en ese momento, han tardado en inspeccionarle 3.35 minutos. En realidad, en esta primera pieza, el tiempo de inspección y el tiempo en inspección es el mismo porque así que llega, le atendieron. Veamos para la siguiente pieza. Eso también depende de en qué momento finaliza. A ver, veamos. Está llegando la segunda pieza al minuto 7:15. Y la anterior pieza ya la han terminado de inspeccionar en el minuto 3:65. Entonces, a partir del minuto 3:65 estaba libre el inspector y así que ha llegado a la segunda pieza le ha atendido. Por eso es que también coincide tiempo de inspección con tiempo en inspección. A ver, veamos para el tercer pieza si coincide. En este caso no coincide. ¿Por qué? La segunda pieza
ha finalizado al minuto 12:14, pero la tercera pieza ya había llegado al minuto 9:58. Entonces ha tenido que esperar hasta el minuto 12:14 para que inicie la inspección. Luego han tardado 4.8 minutos en inspeccionarle y ha finalizado la inspección entonces al minuto 16:94. Por lo que el pieza número 3 ha estado en inspección 7.36 minutos. Es decir, desde que ha llegado al minuto 9:58 y ha finalizado la inspección al minuto 16:94, han transcurrido 7.36 minutos. Eso es lo que estamos colocando en este caso, el tiempo de inspección, el tiempo que ha estado la pieza en el sistema. Tiempo en espera es lo que el primer pieza va a esperar 0 minutos, porque llega, no había nada, ese rato la tienen. La segunda pieza, por ejemplo, aquí dice tiempo, a la hora de llegada 5:87, fin de la inspección de la otra pieza, minuto 8:69, va a tener que esperar. ¿Cuánto? La diferencia seguramente entre que finalice esta pieza anterior y la hora de llegada de esa pieza actual. Eso igual lo estamos colocando por si acaso aquí en nuestra presentación. Tiempo en espera, diferente el tiempo de inicio de inspección y el tiempo de llegada de esa pieza. Entonces, ya de esa manera estamos obteniendo el dato que yo requiero. Entonces, el tiempo en espera es igual a ¿qué? Al inicio de la inspección. ¿En qué momento están iniciando? Aquí sería inicio de la inspección. Ahí me están empezando a inspeccionar, menos que el hora de llegada o el tiempo de llegada de esa pieza. En este caso sería hora de llegada. Y para el primero sí está bien, 0. Para las otras piezas, puede que sea, para algunas sea 0 y para otras puede que sea un valor diferente. Este valor de aquí está indicando que la pieza número 2 ha esperado o ha estado en la cola de espera por 3.8 minutos. Todas las unidades de aquí son en minutos. Ahora, finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a calcular el tiempo promedio de inspección sería como un tipo de promedio móvil, que cada vez que una nueva pieza es situada, el tiempo promedio de inspección se tiene que recalcular. Es decir, vamos a utilizar aquí función average, que es promedio, ¿de qué? De estos tiempos de espera que hay. Para la primera pieza, en realidad, estos tiempos promedios en inspección que tenemos aquí, vamos a ir calculándolos dependiendo de con cuántas piezas tenemos que trabajar. Y ahí va a haber variación seguramente al inicio. ¿Hasta qué pieza era? Hasta la pieza 2401. ¿Con cuánto de variación es aceptable? Con un error de más menos 0.02. Y cuando ya nos tenemos una variación superior a 0.02, entonces vamos a considerar que el sistema está estable. Y vamos a probarlo ahora. Entonces, en este caso, el tiempo promedio en inspección sería el promedio de... no, estos son tiempos de espera. Me estoy equivocando aquí. Tiempo promedio en inspección. Aquí está, tiempo en inspección. Es el tiempo que está en una pieza en inspección. Entonces sería de esta columna. Tiempo en inspección. Lo que voy a generalizar, en realidad voy a tomar de la columna, en este caso la columna I, hasta la misma columna, I2. En realidad es un único dato esto, ¿no? Pero para que pueda estirar esta fórmula y tome en cuenta todos los datos hasta ese punto, simplemente voy a ponerlo como constante el primer celda, que es la celda I2. Entonces, desde la celda I2 hasta, en este caso, hasta la misma celda I2, que sería el tiempo de inspección de primera pieza es 3.67 y por tiempo por inspección el mismo, 3.37. Para si generalizo hasta ahí, va a ser promedio de ¿qué? ¿Dónde está? Pues sumo estos tres datos, dividido entre 3, es 5.24. Entonces está bien, ya se está actualizando. Ahora lleguemos hasta el valor de
2401. Pero antes de generalizar todo, hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta? Ya, no hay consultas. Entonces, vamos a continuar. Vamos a generalizar hasta la pieza 2401. Y puede ser un poco más para ver cómo va trabajando esto. Entonces, vemos estas piezas. Lo bueno es que puede ir bajando la fórmula y no se va a tardar mucho en esto. Ya estamos en la pieza más o menos 1000 algo y continuamos estirando la fórmula hasta que lleguemos a la pieza 2401 y ahí nos vamos a detener. Ahorita estamos en la pieza 2361 y esta es la pieza 2401. Entonces, a partir de ahí tendría que ya estar estabilizado, mínimamente ahí se tendría que ya estar estabilizado. Aquí sí vemos los tiempos de inspección. A ver, vayamos hacia arriba. O podríamos haberle agregado aquí una celda en la cual estamos haciendo la diferencia que hay entre, por ejemplo, este tiempo de promedio de inspección para 2 piezas menos el que era para una pieza. Hay una diferencia de 0.71. Entonces esto podríamos ir bajando y ver cuánta diferencia hay. Entonces entre los datos que se va generando. Entonces, y lo que queremos es que no haya una diferencia de no más de 0.02. Es lo que le habíamos dado el valor a epsilon. Veamos cómo se está estabilizando. Para no estar analizando de esa manera, lo que podemos hacer es este tiempo en inspección, graficarlo. Entonces, todos estos datos lo vamos a graficar, los 2401 datos. A partir de ahí ya el 2402, 2403 o la pieza 2403, 2404 ya se consideran que están estabilizadas. Entonces hasta aquí. Toda esa columna la voy a seleccionar. Generaremos su gráfico para ver eso. Tenemos solo líneas. Y así rápido lo haremos. ¿Dónde ha quedado el gráfico? Debe estar arriba. Aquí abajo ya ha quedado. Bien, aquí está la gráfica. A ver, la ampliaremos. Entonces, este es el tiempo promedio en inspección. Entonces, ahí vemos al inicio hay bastante variación y poco a poco va estabilizándose. Ya no hay variación. Entonces, justamente a partir de esta pieza, aquí está casi recto, pero todavía un poquito puede que haya. Pero podemos estar seguros que desde la pieza 2401 para adelante ya no va a haber una diferencia mayor a 0.02, que es lo que queríamos. Entonces ya está estabilizada nuestra variable y los datos con los cuales vamos a trabajar, en este caso el promedio, el tiempo promedio en inspección, 11.0025 está indicando, ¿no? El último dato, el anterior era 11.0044. Pero en realidad solo realizar eso no estaría bien. Ahora, ¿qué más me faltaría aquí? Aparte de, aquí hemos hecho una simulación y he obtenido el tiempo promedio de inspección, es lo que querían. Me estaban pidiendo cuál va a ser el tiempo promedio de las piezas en inspección. Con esta única réplica tengo que es de 11.002. El tiempo promedio de 11.002 minutos. ¿Qué más faltará aquí? ¿Quién me puede decir? O con esto he finalizado. Aquí una de las compañeras me indica que es la duración. ¿Duración de qué?
en realidad la longitud de réplica ya hemos obtenido. Tendríamos que obtener también los intervalos de confianza, ¿no? Es decir, hacer varias réplicas y de esas varias réplicas obtener un intervalo de confianza en el cual voy a colocarlo en mis resultados finales o en el informe final, para colocar el tiempo promedio de las piezas en inspección está entre tal vez 10.5 y 11.2, podría ser, no sé. Eso ya, una vez que haga los cálculos, obtendría esos datos. Entonces, esto es para una réplica y esto puedo tener este dato de aquí para las diferentes réplicas. Ahí volveremos a nuestra presentación. Igual ya lo hemos calculado. Tenemos que simular por 2400 minutos o 2401 réplicas. Ya lo hemos hecho. Hemos obtenido una gráfica de estabilización. A ver si era similar a esta. Sí, parece algo similar es la que me ha salido. Va a variar un poquito cada vez. Casi no se va a notar. Tenemos que hacer varias réplicas. Entonces lo siguiente era hacer no solo una réplica, sino más réplicas. Y en este caso he elaborado 5 réplicas. De las 5 réplicas, de cada réplica, aquí están sus gráficas de estabilización. Y no todos acaban por el mismo lugar, sino van estabilizándose por un poco más arriba o un poco más abajo de algún valor. Y justamente luego el intervalo de confianza que voy a obtener en función de estos datos va a ser el resultado final que coloque en mi informe. Entonces, para eso también que hemos aprendido a obtener intervalos de confianza. Entonces, aquí, en el análisis estadístico de las réplicas, si es necesario una media, podría ser, o obtener la desviación. Pero en este caso, lo que necesitamos más que todo son el intervalo de confianza que va a permitirme colocar y brindar los resultados al usuario final o al dueño de la empresa o al que le sirvan esos datos y tome las decisiones que a él le correspondan. Entonces, con esto sí finalizaríamos esta parte de la simulación, de elaborar el modelo y hacer la simulación con una hoja de cálculo. Y ahora pasaríamos a la parte de modelado con Arena. Arena es un software de simulación con el cual puedo crear modelos y simularlos. Voy a trabajar con modelos discretos. Lo pueden descargar del sitio web o en realidad en Google ponen Arena Simulación y les va a permitir que descargar el software para que lo puedan instalar. Ustedes luego escogen si es su máquina de 32 o 64 bits y de acuerdo a eso ustedes lo descargan. Entonces aquí, una vez que lo tengan instalado, es el entorno de Arena, en el cual tenemos nuestro área de diseño. Aquí están nuestros paneles, con los cuales tenemos diferentes paneles, son como paquetes que están específicos para elaborar mis modelos. Tenemos desde los procesos básicos, con los cuales estamos creando las entidades, configurando esos tiempos de llegada a las entidades, los tiempos de los procesos que se están realizando y finalmente la salida del sistema. Hay varios elementos que podemos ir configurando. Pero empecemos por algo aquí que dice, aquí en el menú, hay la parte de Tools. En Tools tenemos una herramienta Tools son herramientas. Por ejemplo, aquí la herramienta Input Analyzer. Tenemos aquí la herramienta Input Analyzer o analizador de entradas, sería en español, ¿no? Vamos a abrirlo. Una vez que está abierto, a ver, vamos a ver si esto hay que cambiar. Este es Input Analyzer y está abierto. Aquí, ¿para qué utilizo esto? Si se acuerdan, hemos trabajado con un método de
con chi cuadrada, con Kolmogorov, para determinar a qué distribución se ajustan mis datos. Entonces, es justamente lo que hace esta herramienta de Input Analyzer. Me permite determinar la distribución a la cual se están ajustando mis datos. Para eso, a ver, vayamos nuevamente a la hoja de cálculo aquí. Esta gráfica la pondré a un costado. Ya. Aquí tenemos ya los datos que se ha ido generando, por ejemplo, los tiempos entre llegadas. Me copiaré unos cuantos tiempos entre llegadas y lo voy a pasar a un bloc de notas para no estar generando. Y aquí tengo 100 tiempos entre llegadas. Lo copiaré, control C, abriré un bloc de notas, un notepad. Ahora sí vayamos al notepad y lo voy a pegar. Los 100 datos. Tenemos ahí los 100 datos. Entonces aquí puedo colocar en un bloc de notas de esta manera, en cada fila, un dato. Entonces estos serían los datos que yo he obtenido con alguna técnica de recopilación de la información acerca de alguna de las variables del sistema con el cual estoy por trabajar. Una vez que tenía estos datos, ¿qué es lo siguiente que tenía que determinar? Determinar a qué distribución se podrían ajustar y luego para luego poder yo generar estas variables aleatorias y utilizarlas en la simulación. Entonces vamos a determinar en este caso a qué distribución se pueden ajustar estos datos. Aunque ya sabemos, porque ya hemos trabajado con estos tiempos entre llegadas en el anterior ejercicio, sé a qué distribución se ajustan. Pero si no supiera, vamos a utilizar esta herramienta Input Analyzer sin utilizar método de chi cuadrada o Kolmogorov. Estos son datos continuos, son tiempos entre llegadas. Podría utilizar Kolmogorov también. Lo grabaré con el nombre de datos. Ya está bien, ya hemos grabado con el nombre de datos. Vayamos al Input Analyzer y vamos a crear un nuevo archivo. New. Y aquí hay la opción de usar datos existentes. Si no, también podríamos generar variables aquí en Datafile, generar nuevos con la distribución que yo quisiera. Por ejemplo, una distribución beta, airline exponencial, gamma, Johnson logarítmica, normal, Poisson. Entonces, la distribución con la cual yo quisiera trabajar. Por ejemplo, en la normal quiero ver para variables que tengan una media de 4 y una desviación de 0.2. ¿Cuántos datos? 5.000 datos. ¿Cuál va a ser el nombre del archivo? La ubicación, igual puedo colocarla. Pongo OK, me va a generar 5.000 datos que sigan esta distribución normal con media 4 y desviación de 0.2. Si es que se necesitara, o para cualquiera de estas distribuciones. Pero en este caso, más vamos a trabajar de la siguiente manera, porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a recopilar con alguna técnica de recolección de datos y necesitamos analizar esos datos y determinar a qué distribución se ajustan para posteriormente hacer la simulación. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta opción que dice usar datos existentes. Los vamos a cargar del TXT, lo había grabado aquí en el escritorio. No está mostrando porque aquí me dice filename.txt. Pero no solo trabajo con este tipo de archivos TXT, sino puedo trabajar también con text files o TXT. Aquí está, datos. Abriremos. Y así que abro, ¿qué es lo que me está mostrando? Data summary. Number of data points. Igual a 100. Main data value. 0.0.0. Entonces ahí tenemos los diferentes datos. Todos los datos y toda la información lo tenemos en inglés, pero eso no es tan complicado darnos cuenta, ¿no? Número de puntos o número de datos, 100.
Min data value es el valor más pequeño, el valor mínimo, 0.08. Max data value, el valor más grande, había sido 17.9. Sample min, la media muestral, 4.65. Sample stat dev, es decir, la desviación estadística, la desviación de esa muestra que tengo, 4.53. Rango del histograma de 0 a 18, número de intervalos, ha trabajado con 10 intervalos. Entonces sería generado. Pero ahora, ¿cómo determino a qué distribución se ajusta? Si más o menos yo ya sé a qué distribución se puede ajustar, lo que puedo hacer es ir aquí arriba a esta opción que dice Fit. Y, por ejemplo, hay algunas que están desactivadas. Por ejemplo, aquí Poisson. ¿Por qué está desactivada? Poisson, si recuerdan que es una distribución discreta, pero mis datos no son discretos. Por eso, igual el mismo software ya me lo está descartando para que no haga equivocaciones, ¿no? Porque no puede ser Poisson estos datos. Es una continua, pero ¿qué continua será? Puede ser cualquiera de estas de aquí. Si son tiempos entre llegadas de las piezas, entonces podría ser una exponencial. O tal vez una normal también podría ser. Entonces, si suponemos que es una exponencial, ya directamente con esa distribución puedo probar. Pero si no estoy seguro a qué distribución se va a ajustar, puedo hacer la opción de, aquí que dice Fit All, es decir, va a probar con todas las distribuciones y a las que se ajuste mejor, me las va a visualizar aquí. Entonces, es una buena alternativa, ¿no? Pues esa opción lo tenemos también aquí, que dice este iconito de aquí. Si dejo un rato el mouse, aparece un texto que dice Fit All. Entonces, ahí veamos, hacemos un clic, Fit All. Aquí me está apareciendo una curva de alguna de las distribuciones. En realidad solo es una. Aquí a la distribución que mejor se ajusta había sido a la distribución logarítmica normal, con una media de 5.51 y el otro valor sería de 10.5. Con el error de la chi cuadrada con la cual se ha hecho el test, es de 0.087. Es bastante pequeño el error. Casi no hay variaciones, lo que indica. ¿Cuántos intervalos ha trabajado? En el test de la chi cuadrado, había trabajado con 4 intervalos, con un grado de libertad. El estadístico de tabla, 6.86. Igual tenemos para el test de Kolmogorov, que ha trabajado igual, porque es continua, se puede también con Kolmogorov. Igual el estadístico aquí en este caso ha sido 0.08. Y estos de aquí son los mismos de hace rato, estos datos. Puedo generar entonces con una logarítmica normal, podría generar. Pero a ver, sabemos que era una exponencial con lo que se ha generado eso. Entonces, a ver, vayamos aquí a Fit y exponencial. ¿Se ajustará? Probemos. Y ya está. En este caso, casi igual se está ajustando. Dice distribución exponencial, sí. Expresión es una exponencial con parámetro 4.65. En este caso es la media, ¿no? 4.65. Habíamos generado esos datos con una media de 5, si no recuerdo mal. El error en este caso, square error, el error cuadrático o el error cuadrado es 0.01 por el método de chi cuadrado. Han trabajado con 5 intervalos, grados de libertad 3, el estadístico de tabla es 10.7 y el valor correspondiente en este caso ha sido 0.015, que es mucho menor a 10.7. De igual manera, se está ajustando a la chi cuadrada. Igual en la misma gráfica podemos ver que no hay mucha variación de los datos que se estaba tabulando. Entonces, con este Input Analyzer pueden realizar el ajuste mucho más rápido. Cuando hagan Fit All, muchas veces, en este caso solo me apareció una, que era seguramente la que mejor se ajusta a la logarítmica normal. Si hay más de uno que se ajustan bastante bien, les va a mostrar las diferentes distribuciones con las cuales esos datos se van
ir ajustando. Ahora, una vez que ya sé cómo puedo generar o a qué distribuciones están ajustando, en este caso, por si acaso, aquí en la parte que dice expresión, es la forma de, la función en este caso va a ser expo con este parámetro 465 que es la media. De esta manera voy a generar estas variables aquí en este software de Arena. En un momento más vamos a ver ya eso. Ahora volveremos, esto se usará el Input Analyzer y volveremos a Arena. Ya estamos en Arena. Vamos a ir empezando a trabajar con la parte de los procesos básicos. Aquí tenemos el primero. En un sistema que se empieza con la parte de necesitamos entidades. Igual como hace rato era llegada de piezas. Entonces, es este primer bloque de aquí, o este primer componente, es el bloque create. Este bloque create me permite crear entidades. Entonces, aquí se van a crear entidades. Puedo tener, simplemente hago clic, mantengo presionado el clic izquierdo y jalo a esta parte donde voy a construir mi modelo. Entonces, puedo tener varios create. Cada uno va a estar creando seguramente una entidad. Para borrar, simplemente seleccionar el bloque con clic izquierdo y con suprimir, con delete, borramos. Delete y se borra. Así de fácil. Ahora, podemos hacer aquí un poco de zoom. No, es con el scroll del mouse se puede hacer. Está mal mi scroll del mouse ahorita. Entonces ahí se puede acercar o alejar aquí con el scroll del mouse. O si no, también haciendo, aquí tenemos la opción de aumentarle un poco más o un poco menos. Ya. Entonces, aquí tenemos nuestro bloque. Este primer bloque tiene parámetros. Para entrar y configurar los parámetros, puede hacerlo con doble clic, es una manera. Doble clic. Y aquí tenemos sus parámetros. ¿Qué dice? Name, entity type, time between arrival, type random expo por default, value 1, units hours, entities per arrival 1, max arrival infinite, first creation 0. Y button OK, cancel and help. Name. Podríamos colocar llegada de autos. Y podría ser llegada de autos. O llegada de piezas, llegada de clientes, llegada de paquetes, dependiendo del modelo. Es un nombre. El nombre debe ser único. Entity type. Aquí es que se va a llamar esa entidad que está llegando. Si dice llegada de autos, la entidad será auto o vehículo. Entonces ahí lo colocan el nombre de la entidad, auto. ¿Qué más? Time between arrival. Tiempos entre arribos. Cada cuánto van llegando este tipo de entidades. Justamente aquí, por default, está que sigue una distribución exponencial. Los tiempos entre arribos generalmente se ajustan a una distribución exponencial. Pero tenemos opción de cambiarlo en base a un horario. Es decir, tal vez se tiene un horario a las 8 de la mañana llegan tantos autos, a las 5 tantos autos, ahí va un horario podríamos tener. Shell, constante. En este caso, una hora. Cada una hora llegan un auto. Cada hora va llegando exactamente un auto.
Y la otra opción es expression. En expression vamos colocando la expresión. En este caso puedo colocar igual lo mismo, expo min. Justamente lo que input analyzer hace rato nos había devuelto en la expresión era expo y aquí un valorcito entre paréntesis, que es en este caso que me dice min, la media. En nuestro enunciado que teníamos el tiempo entre llegadas entre piezas, teníamos aquí que los tiempos entre llegadas eran con una media de 5 y seguir una distribución exponencial. ¿5 qué? Horas, no. Minutos. Entonces el siguiente parte que dice units es la unidad con la cual vamos a trabajar. Por default está en horas. Entonces esto cambiamos a segundos, seconds, minutes, hours or days. Depend unit. Depende de lo que usted necesite. Entonces, aquí vamos a ir configurando, entonces en esta parte, los tiempos entre arribos de qué, de la entidad que yo estoy configurando aquí. Luego, ¿qué tenemos? Entities per arrival, o entidades, la cantidad de entidades que van a llegar cada vez. Es decir, los vehículos en realidad a una estación de gasolinera van a llegar siempre de uno en uno. Ahora, a ver, tal vez a una fábrica podrían llegar cajas a la fábrica cada cierto tiempo, pero en la caja puede haber una caja con 10 piezas o 20 piezas. Entonces, si digamos que en la caja hay 20 piezas, entonces aquí le pondré 20 entidades por arriba. Entonces aquí la entidad ya no será auto, sino será pieza. Entonces, ¿cuántas piezas van a llegar cada cierto tiempo? 20 cada vez, porque llega una caja y en esa caja estaban 20 piezas para que se sumen. Sí voy a considerar que se les va a prestar servicio o procesar a esas piezas. Pero si voy a trabajar con las cajas como un todo y no con las piezas, pues si la entidad es caja y en la caja hay 10 piezas, digo, aquí solo le pondré 1. Más adelante, sí, hay opciones para ir separando, ¿no? Entidades y separándolas en otras entidades más pequeñas. Se puede. Entonces, este celda donde dice Entities per Arrival son la cantidad de entidades que llegan en cada llegada. Esta parte segundo, Max Arrivals, es la cantidad máxima de arribos que va a haber. Portafolio está infinito. ¿Desde qué instante pueden llegar? First creation, desde el instante 0. Igual, aquí puedo colocar alguna expresión indicando que la primera pieza va a llegar después de tantos minutos o va a seguir una distribución exponencial con una media de 10. Entonces colocaré esa expresión. Si no, va a ser desde el instante 0, así que empieza a funcionar el sistema. Eso sería el first creation. Ahora, con esta parte de expresión vamos a trabajar en muchos lugares. Aunque aquí está fácil, esta primera parte que dice expo es exponencial, su parámetro min es la media. Veamos si se puede ampliar esto un poco más. No, no se puede modificar eso. Entonces, lo siguiente que es norm. La función en este caso es norm y recibe dos parámetros. Para generar una variable que siga una distribución normal necesito conocer su media y su desviación y la desviación estándar. Y justo es lo que me está pidiendo. Si quisiera generar una variable que siga una distribución normal, aquí la media, en el ejemplo de hace rato era media de 4 creo, y una desviación de 0.05. Eso separado por una coma, 0.5 es lo que me está pidiendo. Entonces, de esta manera generaría llegadas con un tiempo entre llegadas con una distribución normal, con una media de 4 y desviación de 0.5. Cualquiera de estas que escoja igual me está indicando qué parámetros pide. Por ejemplo, un uniforme. Una distribución uniforme necesita dos parámetros, un valor mínimo y un valor máximo. Y justo aquí me está como min y como max. Los cuales los voy a reemplazar seguramente, de acuerdo con lo que yo quiera trabajar. Entonces ahí están para las diferentes
variables, sus parámetros, todo eso. O si no, en cualquier parte de estos elementos, por ejemplo, lo que puedo hacer es hacer clic derecho, me sale un menú y dice Build Expression, la última opción, Build Expression. Y aquí puedo construir, en este caso aquí va a estar, esto está se ha quedado de la celda que había seleccionado. Va a estar vacío aquí en Current Expression. ¿Qué es lo que necesito? Aquí tengo tipos de expresiones. Random distribution o distribuciones aleatorias. Sí, es lo que yo quiero. Y ahí están todas las distribuciones con las cuales yo quiero trabajar. Por ahí no había encontrado la que yo quería ahí atrás. Entonces simplemente a ver qué quiero. Digamos una Poisson. Y la Poisson solo tiene un parámetro que es la media. Aquí me dice bien y pongo un valor. O ¿dónde está la otra? La exponencial igual solo tiene un parámetro que es la media. La normal tiene dos parámetros. Aquí están los dos parámetros. La media y la desviación. Y los parámetros que le pongas se van a colocar en la expresión. Digamos una media de 5, desviación de 0.03 y ya está. Simplemente pongo OK y se crea la expresión. Entonces, para eso está el constructor de expresiones. Entonces aquí vamos a hacer llegada de autos. Aquí en entidades auto, ahora sí lo configuraré completamente, o vehículo. La expresión va a ser una exponencial con una media de cada 7 minutos, digamos. 7 unidades, está bien, minutos. Entidades por arriba llegan de uno en uno. Máximo de arriba es infinito desde que abre o inicia el sistema. First crash. Ok, listo, ya está. Que el bloque create. Lo mismo tengo aquí abajo por si acaso. El name del bloque create. Llegada de autos, la entidad, tipo, en este caso una expresión. La expresión ¿cuál es? Exponencial 7, las unidades minutos, entidades por arriba 1, máximo de arriba es infinito, fish creation 0. Aquí igual puedo modificar los parámetros. Una vez que llegan los autos o las entidades, hay otro bloque que es este otro, process. Process, donde se va, este bloque lo voy a utilizar cuando se brinda un servicio o se procesa una entidad. Entonces, en este proceso podría ser cargar gasolina o atender al cliente, tornear, pulir, pintar, que seguramente las piezas, el bloque de madera o lo que corresponda. Entonces ahí tenemos nuestros procesos que se va a realizar. Entonces igual aquí hago un doble clic y podemos ir dando los parámetros que se necesitan. Entonces en este caso el primero es nombre, está como proceso 1. Le pondremos cargar gasolina. Cargar gasolina. En este caso, ¿qué más tenemos? Type, que había tú y yo. Dice Standard and Submodel. Dejamos como estándar. Submodel es un submodelo. Igual, un modelo puede tener submodelos, o un sistema puede tener subsistemas. Es como ir encapsulando y trabajo con esas partes también, con submodelos. En este caso, todavía no modifiquemos nada de eso. Entonces, el proceso es cargar gasolina, tipo estándar, y la lógica del proceso, vamos a ir configurando. Y antes de entrar a la lógica, vamos a colocar aquí el tiempo de retardo, es decir, el tiempo que se tarda en este caso, que es cargar gasolina. Igual como hace rato que era inspeccionar o inspeccionar pieza. Aquí la distribución, que puede ser constante, que siga una distribución normal, triangular, uniforme o de igual manera una expresión. Si fuera normal, en este caso para procesos están estos 3 distribuciones que son las más frecuentes en un proceso, en los procesos, pero se puede colocar otra más específica también.
En este caso, si fuera una distribución normal, directamente aquí me pide la media y el valor para la desviación. Si fuera una triangular, me pide sus tres valores: el mínimo, el máximo y la moda. Y para un uniforme, que tenemos el mínimo, máximo o constante, que es exactamente, digamos en este caso, cada hora o cada minuto, o es decir, tarda un minuto exactamente o 5 minutos exactamente en hacer este proceso. Pero no tan, 5 minutos es constante para cargar gasolina. No, algunos cargan eh, ya digamos 2 litros, otros cargarán 5, otros tal vez más litros o menos litros. Dependiendo de eso, tarda el proceso de cargar gasolina, ¿no? Entonces, en este caso, podría ser tal vez una normal o colocamos aquí una expresión y podría ser también igual. Aquí tenemos las diferentes expresiones, ¿no? Igual que hace rato. O simplemente empezar a escribir, que era la exponencial, es expo con una media de 7 minutos o con una media de 5 minutos. Aquí están las unidades. Entonces, eso ya depende. Lo dejaremos como normal con una media de 5 y una desviación de 0.0 o de 0.1. Eso va a salir del enunciado que se les proporcione. De ahí van a obtener la información. Entonces, el tiempo de carga de gasolina sigue una distribución normal con una media de 5 y una desviación de 0.1 minutos por auto. Entonces, de ahí sale el dato este. Ahorita es solo para indicar cómo funciona este bloque de proceso. Ahora vayamos a la lógica. En la lógica tenemos varias opciones, que son delay, sysdelay, sysdelay and release y delay and release. Delay es retardo. Es un retardo. Es decir, simplemente cualquier vehículo que llegue a este punto, que es este proceso de cargar gasolina, va a tardar siempre, va a seguir un tiempo de espera o tiempo de carga de más o menos 5 minutos. Es retardo, es decir, es como si no hubiera nunca cola en esta estación, pero no sucede así. Porque ¿qué necesito para cargar gasolina? Que el surtidor esté libre. Entonces, si alguien está cargando gasolina, ese rato no va a empezar a correr el cronómetro que diga el tiempo de carga de gasolina que va a ser para mi vehículo. Entonces, delay no sería correcto para ese caso. Delay podría ser para el proceso de, tal vez de una panadería, el tiempo de cocción del pan, si está automatizado todo. Entonces, cocer pan, delay, entran siempre ahí. Así que llegan ahí, esperan 10 minutos, todos esos panes entran en uno, exactamente 10 minutos y ese rato salen. Entran otros 10 minutos, salen. No, tal vez no hacen cola, no necesitan algo libre, podría ser. Aunque para aquí, igual para la cocción del pan, seguramente el horno tiene que estar libre, ¿no? Ahora, entre los elementos de la simulación habíamos indicado que tenemos que, aparte de entidades, tenemos también recursos. En este caso, si no necesito un recurso para que me brinden servicio, y es decir, no se va a formar colas aquí para que se cargue gasolina, sí está correcto delay. Pero para cargar gasolina, necesito un recurso o más de un recurso. Sí, necesito en este caso que el surtidor esté libre. Entonces, ahí ya me doy cuenta que no es delay. O también se pueden dar cuenta que no es delay, ¿sí? En este proceso se van formando o se pueden formar colas de espera para entrar a este proceso. Entonces, para eso empezamos con sys and delay. Sys and delay es la siguiente lógica en este proceso. Sys es tomar. ¿Tomar qué? Un recurso. Para cargar gasolina necesito ocupar el surtidor. Luego el delay va a ser, aquí justamente lo que configuro aquí abajo, el tiempo que tardo en ese proceso de cargar gasolina. Y no es eso todo. Tengo que liberar ese surtidor o desocupar una vez que termino de cargar.
voy a la siguiente estación, podría ser cajas o simplemente salgo del sistema. Entonces, cease and delay es simplemente ocupo el recurso, hago el proceso y sigo ocupándolo. Es como si entrara, igual voy a un baño público y para ocupar uno de esas cabinas del baño público necesito que esté libre. Entonces entrar, ocupar sería cease. Delay es el tiempo que voy a permanecer ahí. Transcurre el tiempo y salgo. Pero es como si le hubiera dejado el letrero de ocupado y nadie más va a poder utilizar esa estación del baño. Eso es cease and delay. ¿Qué necesito? Indicar que estoy después de que transcurre este tiempo que, en este caso que sigue una distribución normal con media 5 y desviación de 0.1 minutos, tengo que liberar el recurso. Pero entonces para eso tendría que haber seleccionado cease, delay and release. Eso es lo que significa release. Cease es ocupar un recurso, luego con ese recurso delay, tenemos un retardo, un tiempo de proceso, y release es liberar ese recurso para que otra entidad pueda hacer uso de eso. Esta opción es la que más vamos a utilizar, cease, delay and release. Y necesito, en este caso, pongo OK, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque no tengo, en este caso, los recursos. Sí o sí necesito un recurso para poder ocuparlo y luego liberar ese mismo recurso. En este caso, para cargar gasolina, ¿qué será el recurso? Podría ser también un operario, podría ser, o un operario y un surtidor. Podemos necesitar más de un recurso. En este caso le pondremos solo surtidor. Surtidor sería el recurso. ¿Cuántos surtidores? Es el siguiente Excel de aquí, ¿qué es? Units to cease and release. Está 1. Eso es que ¿cuántos surtidores necesito para cargar un vehículo? Solo uno es suficiente. Si se necesitarían 2, colocaría aquí 2. Por si acaso, en este campo de aquí, no es la cantidad de surtidores que hay en el modelo, sino es la cantidad de este recurso que se requiere para hacer este proceso, para realizar este proceso. Porque en una gasolinera hay más de un surtidor y puede haber 2 colas. Y aquí si le pongo eso, que aquí 2, es que un único auto va a ocupar esos 2 surtidores y no es así, sino que necesito uno solo. Más adelante les indico dónde cambio la cantidad de este recurso que hay en el sistema disponible para poder ser utilizado. Ahora sí, ya tenemos, OK. Necesitamos un surtidor para poder cargar gasolina. Listo. Entonces, cease de qué? Del surtidor. Release de qué? Del surtidor. OK. Aquí tenemos la opción de hacer las conexiones. Para eso vamos a esta parte, si dejamos un rato el cursor del mouse sobre este icono de aquí, dice Connect o conectar. Hacemos un clic en conectar, ha cambiado el icono y automáticamente se resalta con verde los que yo puedo conectar. Conectaremos llegada de autos, de ahí pasa a cargar gasolina. Ahora, en este bloque de proceso cargar gasolina le ha aparecido aquí arriba una línea. Eso es una cola, se puede formar colas ahí, porque estamos haciendo la opción de cease. Para ocupar cualquier recurso necesito que esté libre. Igual, voy al banco, si el cajero está libre, ya puedo pasar a ese cajero. Caso contrario, estoy en la cola esperando. Voy a una tienda, igual. Necesito que el vendedor esté libre para poder que me atienda. Ahora, a ver, aquí hagamos un proceso, el siguiente. Aquí volveré a cargar gasolina, pero en vez de surtidor le colocaremos operario. Porque en realidad, si está libre el surtidor, necesitamos que el operario o el empleado de esa gasolinera esté libre para que agarre eso, me diga cuánto quiere de gasolina y empiece a surtirme de gasolina. En realidad, entonces, más que todo es el operario. O podría colocar surtidor y operario, pero mejor lo veremos como uno solo para simplificar este sistema. Lo cambiaré, no es surtidor, le pondremos operario. Y vamos a ver la opción de el cease and delay.
Sys and delay, está bien. Ocupo al operario, tardo ¿en qué? En cargar gasolina, pero todavía no lo libero, sigue con el letrero de ocupado. Luego voy a pasar, aquí hagamos la conexión, al proceso de cobrar o pagar. Pagar en caja podría ser o solo pagar. Entonces aquí vamos a pagar. Entonces, ¿pero quién es el que me va a cobrar? El mismo operario. Por eso es que todavía sigue ocupado, porque me carga gasolina, luego me cobra y recién puedo irme con mi vehículo y liberar a ese operario para que el siguiente auto pueda ser atendido. Entonces, hasta aquí en el primero que hice cargar gasolina y le he puesto sys and delay, he ocupado con sys, delay es el retardo, es decir, el tiempo que tardo en cargar la gasolina y todavía no lo libero. Continúo con ese operario, entonces va a ser ahora delay and release, porque hay otro proceso que falta. Y ese tiempo ¿de qué va a ser? El tiempo que tardo en pagar. Digamos que se tarda en pagar ya que sigue una distribución uniforme, entre 1 minuto y 2 minutos. Eso va a salir seguramente, vamos a estar varios días ahí cronometrando cuánto tardan en cobrar en esa estación de gasolinera. A partir de esos datos vamos a ajustar alguna distribución y en función de eso ya configuramos correctamente esto. Pero aquí simplemente estamos suponiendo que tardan entre 1 y 2 minutos y sigue una distribución uniforme. El proceso de pagar. Sería todo hasta que te den la facturita y todo eso, ¿no? Y como es delay, entonces ya pago y luego tengo que liberar, release, liberar. ¿A quién? Entonces necesito indicar a quién. Adicionamos recurso, en este caso puedo escribir aquí operario, porque sé que el recurso era operario, pero por ahí me estoy equivocando alguna letrita ahí de más o me estoy comiendo y no me doy cuenta. Entonces, para que no haya ese error, mejor hago clic en esta flechita hacia abajo y ya están todos los recursos disponibles. Y por default, Resource One, que es el que se crearía de manera automática. En este caso es este, operario. Así no me equivoco, no estoy haciendo uso de otro recurso o liberando otro recurso, porque si libero otro recurso porque le he puesto un nombre diferente, se va a quedar ahí una cola inmensa que nunca va a avanzar porque nunca se está liberando a este recurso que es el operario. ¿Y a cuántos operarios estoy liberando? A uno, igual, porque uno solo me tiene que atender y a ese único igual lo voy a liberar, ¿no? No hay más. Ok. Y eso es todo aquí. Entonces, de esa manera combino. Si utilizo sys and delay en un proceso, más adelante debe haber sí o sí un delay and release que esté trabajando con el mismo recurso. Caso contrario, nunca se liberaría a ese recurso que se ha tomado aquí y se formaría una cola bastante larga aquí atrás. Entonces, una vez que paga, el siguiente bloque es dispose. Aquí tenemos dispose. Dispose es como finalizar, salir del sistema. Igual, voy a hacer doble clic y aquí pondremos salida del sistema o de la gasolinera, lo que sea, salida del sistema. Ahora nos está conectando de manera automática, entonces lo conectamos. Ya sabemos conectar. Listo. Entonces, aquí tenemos ya nuestro modelo, en el cual están llegando los vehículos y se está cargando gasolina. Se hace el proceso de pago y se sale del sistema. El dispose no tiene más parámetros, solamente es el nombre y la opción de que record entity statistics o desactivamos eso. Eso es que si esto es la cantidad de entidades que pasan por este bloque de salida del sistema, vamos a registrarlos en las estadísticas o no. Eso es lo que me está pidiendo aquí. Nada más. Ahora, ¿con qué hemos trabajado? Entidades y recursos. Entonces, pasemos a esa parte. Aquí en este panel de procesos básicos, si bajamos, tenemos eso.
esos dos paneles o dos bloques que dice Entity Resource o recursos. Igual de Quick que tenemos la cola, luego vamos a trabajar con eso. Aquí en qué varía, que son bloques azulitos y estos de aquí arriba que hemos usado eran bloques amarillos. Los amarillos se visualizan aquí, los azules son más para configurarlos, no se va a visualizar al momento de simularlos. Teníamos aquí, por ejemplo, Entity, que se ha creado de manera automática. Si ven aquí abajo, la entidad auto. Tiene sus parámetros que podrían ser en este caso Initial Picture, que por default está, dice Picture, a ver, ampliaremos un poco, Report, es una hojita Report. ¿Qué es lo que quiero? Van es una vagoneta, tipo minibus, podría ser, o a ver, veamos, car, está en orden alfabético. Esto, picture.airplane.ball, bike, orden alfabético. Car, veamos, tenemos, no hay. Tenemos las dos opciones de van o truck. Luego se puede configurar tal vez con otros elementos que describan mejor el modelo. Pero suficiente con esto. Pondremos un van. Costo por... tenemos diferentes costos que más adelante igual los vamos a analizar. Porque en un sistema, ¿qué costos tenemos? Costo de almacenamiento, costo de ese proceso. ¿Por qué podría tener un costo ese proceso? Porque cada que se trabaja esa máquina tal vez hay que pagar por hacer un mantenimiento a algo, pagar de qué, tal vez por el ACE, por la compra de la escoba cada mes podría ser. Entonces todos esos costos se van utilizando o se podrían ir configurando. Eso ya más adelante vamos a entrar en ese análisis de costos. Eso es de la parte de entidades. ¿Qué más teníamos? Recursos. Igual, aquí por si acaso tengo mis recursos. Aquí en el panel de procesos básicos tengo los recursos. Name. Aquí es el único recurso que es operario. Igual, ya sea para entidades o para recursos, haciendo doble clic en esta parte blanca de aquí abajo, puedo crear más de estos elementos. Este es, por ejemplo, el recurso 3. Tal vez quería un recurso... tal vez si en una gasolinera tendría dos personas, uno que solo surte la gasolina, que es el operario, y otro que solamente cobra, que va a ser el cajero. Entonces se podría crear otro recurso. Pero si han visto hace rato, al asignar ese recurso en algunos de estos procesos, automáticamente también se está creando aquí el recurso. En el orden que ustedes lo realicen, no hay problema. Lo que aquí lo vamos a hacer es, si se han equivocado y han hecho doble clic sin querer, simplemente sobre el fila, donde están aquí los numeritos, 1, 2, 3, hasta N, hacen clic derecho y hay uno que dice Delete. Delete Row, borrar fila. Igual el cajero que ahorita he creado lo borraré, no estoy usándolo, no quiero que esté en vano eso. Tipo, vamos a posteriormente cambiarlo. ¿Qué tipos de hay? Fixed Capacity que estamos utilizando o Based on a Schedule. Based on a Schedule sería que hay un horario para que vaya rotando personal tal vez y en algunas horas hay más personal, en otras horas hay menos personal o menos de esos recursos. Podría ser. En este caso, todavía no es necesario que se comprenda esa parte. Vamos a trabajar con un ejemplo más adelante. En este caso lo dejamos como capacidad fija, Fixed Capacity por default. Y la capacidad, eso es donde vamos a utilizar la cantidad de esos recursos que hay disponible. Aquí es donde se cambia eso. Es decir, si en esa estación de gasolinera tiene dos surtidores o hay la posibilidad de que se atienda tal vez a dos vehículos a la vez, eso sería como dos surtidores, porque si hemos ido a un surtidor de gasolina, está el surtidor, y por el lado derecho sale su manguera y por el lado izquierdo del mismo surtidor al otro lado. Y lo consideraríamos como dos, ¿no? Que a la vez pueden cargar dos vehículos. Entonces aquí le pondremos dos. Entonces hay dos disponibles. Entonces de dos en dos se puede ir atendiendo. Si cualquiera de los dos surtidores está libre, el vehículo va a tomar esa estación y va a cargar gasolina, pagar y salir. Y si fueran tres, aquí le cambio, tres o lo que sea. Los siguientes parámetros son para la parte de costos.
¿Esto qué dice? Aquí dice busy idle and per use. Eso ya podría ser un recurso que yo he contratado o he alquilado, por eso tendría un costo, digamos, por, por tiempo, digamos, por mes un costo, porque podría tener ese recurso un costo, porque tal vez lo he alquilado, entonces tengo que pagar por el alquiler de ese recurso o por una comisión de algo, con una comisión por cada que se usa ese recurso. Podría ser eso, igual lo vamos a analizar más adelante. Son costos también. Estén para los costos, eso en reportes va a salir. Ahorita eso es todo. Tenemos ya el recurso, cuántos de esos recursos tengo. Aquí mis entidades, en este caso simplemente estoy cambiando la figurita que va a tener esa entidad que se va a ver aquí en el sistema. Y para iniciar la simulación, aquí tenemos el play. Sí, antes no hay que olvidarnos poner guardar. Aquí está el disquito, o si no en fail tenemos save, tecla de acceso rápido, control S. Lo grabaremos y aquí como ya le pondré surtidor, el nombre del modelo. Aquí los archivos en arena se graban con la extensión .doe. Ya le hemos grabado. Podemos, aquí esta partita de aquí arriba es la que controla la velocidad de la simulación. Antes también podría entrar aquí a la opción de Run, aquí en el menú, donde tenemos File, Edit, View, Tools, Arrange, Object. Vamos a Run y en la opción que dice Setup, puedo configurar. Aquí lo que necesito configurar sería, uno podría ser los parámetros del proyecto, Project Parameters, Project Title, que sería el título del proyecto, surtidor, las lomas, el analista, aquí el nombre del analista, una pequeña descripción del proyecto y en los reportes estadísticos qué es lo que quiero que se considere. Por default está en entidades, recursos, colas y puedo ir tiqueando algunos otros elementos que yo necesite también. Y lo que sí necesito aquí son replication parameters. ¿Cuántas réplicas? Eso ya después por suficiente, ahorita una. Si quiero que esto se inicie en alguna fecha específica, aquí puedo colocarlo como programado. Aquí warm period es el tiempo de calentamiento. Eso es porque ya sabemos cómo funciona la parte de números aleatorios. Sabemos que no hay números aleatorios que podríamos generar aquí con la computadora, pero sí podemos generar números aleatorios y en función de esos números aleatorios se están generando las variables aleatorias. Todo eso ya hemos aprendido. Entonces, si tengo mis números aleatorios con algún algoritmo de generación y con eso estoy generando mis variables aleatorias que siguen alguna distribución, entonces siempre van a ser los mismos datos, aunque parezcan aleatorios. Entonces, para eso puedo hacer aquí un tiempo de calentamiento para que vaya utilizando todas esas variables iniciales y luego, después de ese tiempo de calentamiento, recién empiece a tomar en cuenta los datos en mi simulación. Es un tiempo de calentamiento para, no es que se está acostumbrando el sistema o nada, sino estamos generando datos y datos ahí y luego después de, digamos, le pongo aquí una hora, recién empieza como en cero todo, pero con los siguientes variables aleatorias que se va a ir generando. Para eso, longitud de réplica por cuánto tiempo. Entonces aquí está indicando por cuánto tiempo quiero que se coloque. Aquí está infinito, nunca va a finalizar hasta que yo le ponga stop según, o puede poner por 50 horas, días, minutos o en segundos, dependiendo en qué unidades quiero trabajar. Horas por día, es decir, las horas de día por día que trabajo, en este caso generalmente son 8 horas que se trabaja por día, o si es 24 horas por día, entonces es una fábrica en las cuales todo el tiempo se está haciendo procesos, lo dejan con 24. Las unidades base para eso, días, horas, minutos, dependiendo cómo quieren trabajar. O si es una simulación terminal, aquí alguna condición que indique cuándo va a finalizar. Cuando he producido 1000 piezas, cuando he vendido 200 panes, cuando he pintado 2500 sillas, no sé.
Aquí puedo colocar una expresión igual, con el constructor de expresiones pueden ayudarse. Entonces, estos son los parámetros. Entonces, pero ya vamos a ir en detalle más adelante. Por el momento veamos aquí. Hacemos la simulación. Entonces ahí están llegando vehículos, cargan gasolina, pagan, se van. En algún momento hay una cola larga. Entonces aquí está un poco más lento. Entonces ahí pueden ver, hasta el momento han llegado 482 vehículos. El momento que aquí arriba algún momento está que queda algún vehículo o más, es que hay cola en ese instante. En pagar nunca hay cola porque en realidad la cola hacen para cargar gasolina y el que está siendo atendido o en proceso es el que también va a pagar. Por eso es que en pagar nunca hay cola. Entonces aquí ya estamos haciendo una simulación. Igual de la estación de inspección se podría hacer llegada de piezas, inspeccionar y salir del sistema. Lo mismo, teníamos tiempos entre llegadas, exponencial, inspección normal y eso era todo. Hasta aquí consultas.